gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes y una bendición, la verdad, que siempre que podemos compartir la palabra. Y este día miércoles, pues nos vamos a seguir alegrando en la palabra de Dios y creciendo en el conocimiento. Así es. No, gracias por aceptar la invitación y me da gusto porque podemos hablar con franqueza algunos temas que a veces suenan interesantes o suenan controversiales en muchas ocasiones, y para eso es esta sección, para poder hablarlo abiertamente y también para poder tal vez ministrar a algunos corazones que van a conectarse con la palabra el día de hoy. A todos los que están viendo este programa les invitamos a compartirlo. Compártanlo ahí en su Facebook, en sus redes sociales. Compártanlo para que más personas puedan conectarse con nosotros este día y que puedan también recibir este tema súper interesante que queremos hablar el día de hoy, Pastor Daniel, que tiene que ver con la cuestión profética, que a veces es muy controversial. Sí. Algunos le tienen temor a ese tipo de expresiones proféticas. El mayor temor es casi siempre equivocarte, ¿no? Exacto. Por algunas palabras que podemos leer en el Antiguo Testamento con relación a eso, ¿no? Que si se equivoca, agárrenlo a pedradas, ¿no? Entonces, nadie quiere equivocarse, nadie quiere quedar mal en su integridad también, pero creemos que todas las cosas que son del Espíritu las vamos aprendiendo a través del Espíritu de Dios, ¿no? Para poder desenvolvernos en esa vida con propósito y en ese diseño por el cual Dios nos creó, ¿no? En ese diseño en el cual Dios nos creó. Pero a veces el orar por un enfermo también, ¿verdad? Dice, pon las manos sobre los enfermos y sanarán. Y a veces nos topamos con el asunto de que, ay, no sanó, ¿no? ¿Y qué va a pensar la gente, ¿no? Que Dios no existe, ¿no? Dentro de todo lo que Dios trabaja, ¿verdad? Hay la soberanía de Dios y las formas en las que Dios opera que a veces no entendemos, ¿no? Pero algo ocurre, algo sucede. Entonces, continuamos, amigo. Sí, no, es que ese tema de la profecía, sí. En muchas ocasiones, como que hay personas que tienen un tabú hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? Como que no hablemos de eso. Pero la Biblia está repleta de un ambiente donde la profecía y profetas están hablando, están diciendo y cosas están sucediendo. Entonces, yo sé que es un tanto, a veces puede sonar para alguien como que, ay, ha sido un tema de temor, porque a veces relacionan profecía con decir cosas malas. Ajá, también. No es así. Lo duro es que a veces uno quiere, nos vamos a los profetas que estaban corrigiendo, ¿no? El pueblo. Y casi siempre el ser humano a veces, ¿verdad? Por la trayectoria que traemos, nos enfocamos más en el regaño, en la exhortación, ¿no? Bueno, cierto. Y dice, si no me regañó, no era un profeta, ¿no? Entonces, Dios actúa con misericordia. Es verdad. Dios te redarguye a través de su amor. Y si la estás regando, hay una palabra buena que viene, aunque la estés regando, como dicen por ahí, y esa palabra buena te va a hacer pensar de parte de Dios y decir, mira cómo Dios tiene tantas cosas para mí y yo haciendo estas cosas. Y entonces tiras lo malo y te conectas con esa palabra, ¿no? Entonces hay muchas palabras de consolación de parte de los profetas de cosas gloriosas que Dios iba a hacer, pero también hay palabras de exhortación. El problema es irnos o desbocarnos sobre un extremo, ¿no? Sino que tenemos que tener un equilibrio, y la profecía también, el don profético, ¿no? Demanda que, como vamos a verlo ahorita, tener intimidad con Dios. En una parte Dios habla con Jeremías y le dice, aquellos profetizan sin haber estado en mi secreto, dice, y hablan de su propio corazón. Y Dios dice con un celo, ¿quién de vosotros o quién de ustedes ha estado en mi secreto? O sea que la palabra profética viene a la persona, ¿verdad? Para ser desatada por una conversación como la que tú y yo estamos teniendo hoy, pero en la presencia de Dios con el mismo Señor, ¿no? Entonces, el problema es eso, ¿no? Hablarlo deliberadamente, y el otro problema es como excluirnos a esa bendición o ¿cómo se podría decir? Perdernos de esa bendición por el temor, como el de los talentos, ¿no? El que fue y lo agarró y lo metió debajo de la tierra y no prosperó, porque tuvo miedo de ser juzgado por su patrón, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos la confianza en Dios, y Dios sabe que estamos en esta vida aprendiendo aún más las cosas espirituales, y que si un niño empieza a caminar, ¿no? A querer caminar y se cae, el padre no lo va a juzgar, ¿no? Sino que lo va a levantar. Ahora, sí tenemos que, como decía mi compañero, tener cuidado sobre lo que vamos a decir, pedir una confirmación,
tratarlo con una persona que está en un nivel espiritual, ¿verdad? Que ha dado testimonio, y conversar esa palabra que quieres compartirle a alguien. Eso ayuda mucho cuando tienes el deseo de fluir en la profecía. El problema es que haya llaneros solitarios en este asunto, ¿no? Y que no, Dios me dijo, y esté aferrado sobre eso y no tenga la consulta de un tutor, un mentor en el área profética, aunque no sea profético, pero si no mueven en el don de la profecía, pero si es un varón de Dios, te va a dar una dirección sana para tu crecimiento. Así que así es, sí, estamos dándole un trailer de lo que queremos hablar el día de hoy. Una probadita ahí, sí, para que, porque es algo muy interesante y para que usted también se anime, comparta y no sé, que se relaje un ratito, tome un cafecito ahí para que esté muy atento en este momento, si está en su celular, en su habitación y quiere ahí acostarse para ver bien el programa y que nos acompañe, porque en verdad creo que va a bendecir tu vida, porque la cuestión de la profecía es algo que como hijos de Dios debemos de anhelar que suceda como un ambiente. O sea, que estemos rodeados de lo que Dios está haciendo y hablando. Y ahora sí quiero entrar ya directamente en materia, en esto que tiene que ver con ambiente profético. Dice la Biblia también que si el pueblo no tiene profecía, es como la dirección de Dios para el día de hoy, para el día de mañana, a través de la palabra escrita, ¿verdad? Pero lo que Dios está pensando en ese momento, en tu vida cotidiana, ¿verdad? Para lo que tienes que hacer, ¿no? Sabemos que en todo nos apegamos a la palabra, pero cada día lleva una solución y Dios no es un Dios que está muerto, ni es un Dios que existió nada más para las personas que están grabadas en la Biblia, sino que es un testimonio de lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿no? Entonces, sin profecía, el pueblo se desenfrena, ¿no? Se desboca. Entonces, tiene que haber la dirección de el mover de Dios en los tiempos del 2022, ¿verdad? Que como bien decíamos, todo va cambiando. El tiempo en los 90 fue de una forma. Dios trabajó con la eficacia de su palabra de una forma a través de sus siervos, pero ahorita estamos en el 2022 y Dios quiere guiarnos también a través de su palabra con un mensaje, ¿verdad? Vivo, ¿verdad? Como decía David, tengo hambre del Dios vivo, ¿verdad? Entonces, sí, sé que trabajó allá con Abraham, pero yo lo quiero aquí conmigo, decía aquí. Yo quiero que a mí también se manifieste, que a mí también me hable, que a mí también me dirija. Tengo su palabra, pero quiero escuchar su voz, quiero sentir su presencia, quiero conocerle más, ¿verdad? Entonces, creo yo que es muy importante lo que es el ambiente, como decía mi compañero Nemuel, el ambiente profético en el cual nos movemos, porque hay ambientes, vivimos en un ambiente material, sí, natural, pero también hay un ambiente espiritual, que puede ser de opresión o, en este caso, de libertad, ¿no? Así en es. el Señor. Sí, y muy, muy importante lo que acaba de decir. Opresión y libertad a veces llegan con la misma profecía, con la palabra de Dios. Ahorita que lo escuchaba hablar, hay dos hábitos como hijos de Dios que debemos tener, que es la lectura y la oración. Entonces, hace tiempo escuché una frase que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con todo lo que es profético, porque a veces tenemos ganas de decir algo, pero no hay un fundamento ni de oración ni de palabra, y entonces es nuestro sentir. Y me ha tocado muchas veces equivocarme en eso. Yo siento decir algo y siento que es tan real pero no es así. Es mi sentir, no es algo que venga de Dios. Y recuerdo esta frase que decía, la verdad no me acuerdo si yo la inventé. Como va a sonar bien chile, va a ser como que yo la inventé. Sí. No, pero decía, lectura sin oración es una lectura sin revelación. Porque no hay una conexión. Y oración sin la lectura de la palabra de Dios es una conversación simplemente sin fundamento y sin profecía, era la expresión. Era una oración sin lectura, es una oración sin profecía. Entonces me acordaba ahorita de eso, y es que es una gran verdad, porque ocupamos esa conexión. Si no hay esa conexión, entonces vamos a hablar mucho de nuestro sentir, y pasa lo que pasaba con Jeremías. Recuerdo ahorita rapidito, no le voy a quitar el tiempo, usted es el pastor aquí, pero para que vea lo que se siente cuando hablan y no lo dejan hablar. No, cuando el pastor dice, ya voy a terminar, hermano. No, me acordé de esta expresión donde Samuel, que vamos a hablar de Samuel en un momentito más, Jeremías
da esta famosísima frase Sí. que dice, los planes que yo tengo para ustedes son planes de bien y no de mal. Pero esto viene de un trasfondo muy interesante porque había profecías falsas. O sea, el pueblo de Israel estaba cautivo y había profetas que se acercaban y le decían, ya vamos a salir de esta, Dios está con nosotros, todo va a estar bien. Y la gente se emocionaba y Dios le dijo a Jeremías, yo no lo mandé. Ve y diles que van a estar 70 años ahí, que hagan casas, que se casen, que cultiven, que hagan su vida ahí. Sí. Porque yo voy a tratar con ellos. Mis planes son buenos para darles un futuro y una esperanza, dice una versión. Y cuando yo, exacto, y cuando yo estaba leyendo eso, ya en contexto, no nomás el texto sacado, me quedé, wow, es cierto, a veces queremos, nos automotivamos, como con la expresión de todo va a estar bien, Dios va a sacarnos adelante, y no está mal, no es una mentira, pero a veces Dios también dice, ay, voy a pasarte por un proceso, y esto es parte de mi propósito. Y a lo que voy con todo esto es que esos profetas seguramente no tenían malas intenciones. Ajá. Ellos deseaban la liberación de Israel del cautiverio. Pero la verdadera profecía era, no, van a esperar ahí 70 años. 70 años. O sea, ¿qué si hoy te digo que no vas a salir de ese problema? Pues no estoy profetizando. Nada más es un sentir. Pero ¿cómo no llegar a confundir eso? Pues la cuestión de mi sentir con lo que Dios realmente está diciendo. Y es ahí cuando todos tenemos buenos deseos, ¿no? La mayoría, ¿no? Pero es ahí cuando Dios dijo eso, ¿no? Ellos no han estado en mi secreto, o sea, Exacto. no conocen los tiempos, lo que está sucediendo, no lo pueden entender. Saben que yo soy bueno, saben que esto, pero para poder entender lo que está ocurriendo en este momento, en este tiempo, necesitas tener un acercamiento conmigo íntimo, ¿no? Donde yo te voy a hablar algo especial. Entonces los secretos uno no los comparte con cualquier persona, ¿no? Los compartes con aquellos que son de confianza. Le vas a confiar ese secreto a esa persona o esa palabra porque sabes que esa persona no te va a defraudar y va a ser de acuerdo a lo que le estás pidiendo por la confianza y la conexión que tiene, ¿no? Entonces sí hay 3 puntos. ¿Cómo podemos diferenciar la palabra, ¿no? Como bien decías ahorita, a veces nos emocionamos y queremos lo mejor para nuestras vidas y los que nos rodean, ¿no? Más si es un hermano en la fe o si es alguien que necesita mucho la ayuda y que estás ahí, sacas lo mejor de ti como ser humano. Pero es muy importante a medida que vamos leyendo la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es el lenguaje de Dios con el cual nos podemos comunicar. Y bien decías ahorita, después de la lectura, yo empiezo a orar, porque vas a orar de acuerdo al lenguaje de Dios, entonces te vas a poder entender con Dios. Entonces cuando estás en ese proceso que dice aquí Nemuel, ¿verdad? De la lectura y luego la oración, ¿verdad? Entonces en ese proceso tú vas a poderte comunicar y platicar con Dios y entender a través del sentir que Dios te da. Muchas veces Dios te da un sentir y lo recibes en tu alma, entonces tu alma lo empieza a descifrar y luego lo entiendes, ¿no? Eso es verdad. Entonces hay veces que puedes escuchar audiblemente, hay veces que sobre un letrero o algo, pero ya tus sentidos están activados a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces, el asunto es diferenciar los 3 voces que vienen. 1, la voz de Dios, conocerla en la intimidad. 2, la voz del enemigo. Y 3, la voz de nuestra alma, ¿no? Como decías ahorita, la emoción y esto. Entonces, en esos 3 puntos, lo más difícil es separar la voz de uno y la voz de Dios, diferenciarla. Porque la voz del enemigo, la mayoría de las veces viene con una condenación, con un juicio sobre nosotros, con algo que tú sabes que está... A veces se disfraza, ¿no? Para tratar de distorsionar lo que Dios quiere hacer. Pero más difícil es entre la voz nuestra y la voz de Dios. Entonces, el buen corazón del hombre en el momento, el buen deseo del alma y las bondades de Dios, entonces, y lo que Dios tiene. Entonces, esos 2 puntos son los más difíciles. Entonces, a veces cuando uno no sientes realmente que, o sea, no estás 100% seguro dentro de ti que es Dios el que te está dando ese mensaje, entonces se vale decir, siento, ¿verdad? Siento en mi corazón decirte eso. A veces cuando uno siente y queremos estar profetizando, dice, no, Dios dice, no. Entonces tenemos que ser bien cautelosos en el sentir de uno, ¿verdad? Y en lo que Dios, ya cuando uno está bien confirmado en lo que Dios dice. Aprender a identificar eso creo que nos va a evitar muchos dolores de cabeza, tanto para desarrollar un ministerio profético, como también para poder
externarlo, así como lo dijo ahorita, Sí. siento yo, o sea, ser muy honesto, porque a veces sí llegamos a decir, Dios dice que se van a casar, y a veces tú sientes que se van a casar, pero Dios no. Sí. Entonces, después no termina no casándose y dejas mal a Dios y te quedas mal tú. Y hay unos más vivos ahí, ¿no? Pero no tan bueno. vivos, ¿no? Que dicen, siento que te vas a casar Sí, conmigo. Que también Dios me me dijo toca. que te vas a casar. No, eso ya es navegar con bandera, ¿no? Sí, Ajena, ¿no? exacto. Entonces, esas son las cosillas donde uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En lo que habla. Y como decíamos, para no extraviarnos, tenemos que tener esa comunión con Dios y estar sujetos a alguien superior a nosotros en lo que es el ámbito eclesiástico, ¿no? Así Con los es. líderes. Entonces, cuando alguien no quiere someterse a un líder en la revelación o en la palabra de la oración o lo que está leyendo y todo, es porque hay un espíritu de rebelión, ¿verdad? Y Sí. ese espíritu de rebelión es el mismo que operó en Satanás, ¿verdad? Ujú. Y lo sacó de la presencia de Dios, y lo único que formó a través de eso fue destrucción, robar, matar y destruir. Así es. Entonces, vamos a leer ahí. Me impacta mucho la vida de Samuel, porque dice la Biblia que era un profeta que ninguna de sus palabras caía en la tierra, y cómo él producía ese ambiente profético, y dice que él también presidía compañías de profetas, ¿no? Así es. Entonces los llevaba en un ambiente de poder y de gloria en el Espíritu Santo, y trayendo la palabra del cielo a la tierra y caminando una vida de revelación bien intensa, que es 1 Samuel 10, ¿lo tenemos por ahí, Sí, Samuel? aquí voy a darle lectura, 1 Samuel 10, del versículo 1 en adelante. Ajá. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de ahí, sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, me está dando hambre con esto, pastor, y el tercero una vasija de vino, los cuales, Pensé que iba a decir que unos chilitos jalapeños el tercero, ¿no? si fuera Samuel Sonorense y estuviera por acá, y Sí. en lugar de decir Betel dijera, suben a Zaguaripa. A Bueno, Zaguaripa. Ajá. entonces llevaba uno cabritos, otro tortas, Y otro una vasija. y otro una de vasija, aceite. los cuales, Vino. luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Wow, me encanta esa frase. Está ahí. Y ¿Hay qué? sí, porque el 7 dice, y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. O sea que qué impresionante cuando lees esto, ¿no? Cómo era Samuel ungiendo a Saúl. Saúl llegó ahí a la brava, como dicen aquí en Hermosillo, ¿no? Andaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su jefe, a su padre, y lo enviaron a buscarlas por ahí, y se fue de una aldea, de una ciudad a otra, y no encontraba las mentadas asnas, ¿no? Entonces el vato llegó ahí de pura chiripada, como dicen, ¿no? Sí, andaba buscando eso. No sabía pues. ni qué ondas, y su situación estaba bien afectada porque no daba con lo que tenía que encontrar, ¿no? Entonces muchas veces, como decíamos ahorita, ¿no? Estamos en un proceso donde no vamos caminando y sentimos que no avanzamos, que no damos una, ¿no? Pero de repente Dios tiene un plan tan maravilloso que el vato estaba buscando unas burras, unas asnas, y se encuentra con el profeta de profetas en ese tiempo. Y no solamente se encuentra con él y le da una palabra, las vas a encontrar y todo, sino que lo unge como rey de Israel, man. Wow. O sea, el melate, ¿no? No, haz de cuenta que el vato, sin darse cuenta, él a lo mejor estaba frustrado,
pero Dios tenía un plan. Así que si tú estás batallando en una situación ahorita difícil en tu vida, ¿verdad? Estás, Señor, ¿por qué ya he buscado esto, he batallado en esto? Señor, no doy una, Padre, ayúdame. A lo mejor este es tu día en el cual Dios te va a sorprender poderosamente. Dios va a obrar de una manera inimaginable a favor de tu vida, donde te vas a encontrar con la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable para tu vida, y Dios te va a sorprender con cosas que van más allá de tu mente. Pero lo que me impacta aquí es que como Samuel, amigo, le estaba dando una guía profética bien tremenda, ¿no? Le dice, cuando pases por el sepulcro de Raquel, ahí van a estar 2 vatos que te van a decir, sabes que tu papá ya encontró las asnas y ahora están preocupados por ti. Y después vas a encontrarte a 3 que llevan 3 cabritos, otro lleva 2 panes y otro una vasija de vino. Ajá, y después de ahí dice, te vas a encontrar en la guarnición de los filisteos, ahí te vas a encontrar con una compañía de profetas que descienden de lo alto, que van adorando, ¿verdad? Y van profetizando. Lo que me impacta aquí es cómo él llega sin una respuesta, llega sin identidad, y ahí le da una identidad de rey, ¿verdad? Porque es escogido por Dios primeramente. Entonces, cuando uno llega a la palabra de Dios, nuestro caminar es diferente. Donde había muerte, va a haber un anuncio de vida, ¿no? Va a haber una palabra de bendición. Ahí en el sepulcro había una palabra, una buena nueva, una buena noticia. El evangelio del reino son buenas nuevas de salvación. Después dice que va caminando y que se va a encontrar esos hombres que suben a este Betel, que es casa de Dios, a ofrecer sacrificio. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo generó en nosotros esa comunión con Dios, esa identidad de hijos de Dios, nos abrió el trono de Dios, el sacrificio santo de Jesucristo, ¿verdad? Nos conectó como hijos de Dios y nos dio esa identidad. Pues la buena noticia, ¿cuál es? Es que lo que hemos perdido lo vamos a recuperar. ¿Qué hemos perdido? La identidad de hijos. ¿Qué hemos perdido? La conexión con Dios, el reino de Dios, la voluntad de Dios en nuestras vidas, tantas cosas, ¿no? El propósito de Dios. Pero cuando hay sacrificio, a través de ese sacrificio hay conexión en Cristo Jesús, también hay un alimento. Jesús es el pan que descendió del cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando tú vas, recibes la buena noticia a través del sacrificio de Cristo, te devuelve la identidad como hijo de Dios, te restaura, ¿verdad? Pero no solamente quedas ahí en esa restauración, sino que hay un alimento que es la palabra de Dios, como bien decíamos ahorita, y después hay una llenura del Espíritu Santo, hay un vino que alegra tu corazón, que alegra tu vida, que es el poder del Espíritu Santo. Entonces, después lo conecta a él con la compañía de profetas que descienden del lugar alto, como bien decíamos ahorita, ¿no? Aquellos que van y tienen conexión con Dios, ¿verdad? Vienen adorando, glorificando, vienen en un caminar de exaltación, con alegría de corazón, con pandero, con flauta. Viene esa compañía creando un ambiente por lo que acaban de recibir. Cuando uno entra al lugar secreto, a la presencia de Dios, cuando uno se inclina delante de Dios, se postra y pasas un tiempo ahí, entonces lo segundo que viene es que tú vas a enfrentar la vida con alegría. En lugar de que a ti te envuelva la tristeza, la depresión, la soledad, la angustia, las drogas, la mentira, el fraude, el robo, tú vas a ir envolviendo a lo que viene contra ti en esa atmósfera profética, porque tú traes un cántico nuevo, tú vienes exaltando a Dios, tú vienes glorificando el nombre de Dios. Entonces dice que cuando viene todo eso, cuando tú vienes en ese mover, comienzas a profetizar. Dice, venían profetizando, venían hablando lo que Dios quería para la gente que estaba ahí, ¿no? Venían declarando esa palabra, ¿verdad? En el poder de Dios que Dios le había dado, con autoridad y con un respaldo. Entonces la gente que se iba topando con ellos iba siendo transformada, o sea, como una avalancha, venían trillando en el poder de Dios. Y dice algo muy importante que me gusta, y cuando tú te encuentres con ellos, dice, el Espíritu de Dios vendrá con poder sobre ti y tú profetizarás. O sea, ¿qué era lo que había pasado con esta gente? Cuando ellos fueron a la presencia de Dios, Dios envió su Espíritu Santo con poder. Entonces, cuando ellos salieron de ahí, salieron adorando en esa gloria, salieron glorificando el nombre de Dios y traían la fuerza, traían el fluir del Espíritu Santo. Por eso ellos podían profetizar, porque habían tenido un encuentro con Dios. Y el Espíritu de Dios estaba fluyendo en ellos con poder. Y Saúl pudo experimentar lo mismo, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en ese ambiente profético,
cuando vamos a la presencia de Dios, y no vamos nomás por una tradición, o no vamos nomás porque si no me va a ir mal, sino vas con esa mentalidad de que el poder de Dios va a venir a tu vida, ¿me entiendes? Tu vida, vas a ser, ahí en ese lugar secreto, dice, vas a ser mudado en otro hombre. Ahora vas a poder hacer lo que tu carne no podía hacer, porque el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Entonces, cuando tú entras a ese lugar creyendo que Dios va a responder, creyendo que Dios te va a hablar, creyendo que Dios te va a llenar, entonces vas a recibir, porque dice la Biblia que todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que existe, ¿no? Y que también es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos ahí, tenemos esto en mente, este pasaje, decimos, ¿sabes qué? Así como estos profetas, así como estos hombres, ¿verdad? Yo vengo a tu presencia para que ser lleno de tu Espíritu Santo. Vengo para que tú hagas algo tremendo conmigo. Vengo para que cambies mi lamento en alegría, ¿verdad? Para que llenes mi boca de alabanza y mi boca de risa, Señor. Y que yo pueda profetizar y que la gente que me rodea pueda ver la grande obra que tú has hecho en mí, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando tú vas en ese ambiente, la gente va a llegar que no tiene ministerio, que no tiene vocación, que no se imagina o no sabe qué hacer con su vida. Cuando se conecten contigo a través de ese ambiente que tú traes profético, ellos van a ser mudados en otro hombre y se van a levantar predicadores, como decías ahorita, servidores, como contabas de esa campaña que llegaba el marido y sacaban a la persona y no querían o estaban en drogas, y ahora son servidores leales, ¿no? Porque se toparon con un ambiente de la presencia de Dios, y aquellos que no tenían propósito, aquellos que estaban perdidos, fueron conectados al propósito de Dios, y ahora ellos son gente que lleva bendición, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me impacta de cómo este Samuel podía hablar en revelación de todo lo que iba a suceder, porque él dice que presidía el ambiente, ¿no? Entonces, cuando Dios lo hace autoridad, ¿verdad? Como profeta, entonces él le viene toda la revelación de lo que va a suceder para poder desatar un ambiente, para poder dar una dirección profética a esta persona y que sea transformado en otro hombre, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros vayamos a la presencia de Dios con el anhelo de ser llenos, investidos del poder de lo alto, ¿verdad? Y poder salir de ese lugar en adoración. Es que ellos salían reconociendo que no había nadie más como Dios realmente, no les apantallaba o asombraba, ¿verdad? El edificio ese grande, la torre de esa estatua gigante o ese museo de acá o ese carro macizo que estaba por ahí. No, ellos venían impactados, glorificando el nombre de Dios, exaltando, y venían con esa fuerza, pues, ¿no? Entonces, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, profetizando, venían cambiando la vida de las personas que le rodean. ¡Wow! ¡Qué tema tan interesante estamos viendo! Yo sé que tú, al igual que yo, te quedaste picado con este tema que estamos desarrollando acerca de ambiente profético. Pero te aseguro que lo que viene a continuación, lo que seguimos platicando el pastor Daniel y yo, va a bendecir muchísimo tu vida. Así que te invito, no te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana.